noticias del País del Fuego, comenzó, y ella se animó ante esas palabras y miró expectante las noticias de su país de origen. La guerra de sucesión ha concluido, finalizó. Le sorprendió que el conflicto apenas hubiera durado unos meses y, aunque no era una estudiante astuta de historia, se dio cuenta de que la guerra fue más corta de lo habitual. Akihito Shirahoshi ha prestado juramento como el nuevo daimyo, terminó con una sonrisa antes de buscar en su bolsillo mientras pasaba otro sobre. Konoha también ha comenzado los preparativos para coronar a un nuevo rey, añadió, y ella se puso rígida, ya con un nombre demasiado familiar apareciendo en su mente. Minato Namikaze ha sido seleccionado como el cuarto Hokage, finalizó, y su suposición resultó correcta. Su sentido se había convertido en el cuarto Hokage, y apretó los dientes al darse cuenta de la situación precaria en la que lo puso su captura. Miró el sobre, el daimyo de agua que sostenía en sus manos, antes de que de repente lo deslizara hacia adelante. Tiene cartas de ambos. Por supuesto, han sido examinadas minuciosamente, pero su contenido no era incriminatorio. Añadió, y ella no se sorprendió de que los hubieran pasado. Se le permitirá una respuesta, que será analizada, por lo que le aconsejaría que trate de no ser demasiado inteligente. Terminó con una sonrisa educada, que no sirvió de mucho para calmar sus miedos o sus frustraciones. ¿Qué debo escribir en mis respuestas?, cuestionó condescendientemente. Y sus labios se alzaron, sabiendo que esto no era más que una broma inútil en este momento, porque aunque ella era una prisionera, tenía poco de qué quejarse. No te estoy dictando lo que puedes o no escribir en tus respuestas. Creo que eres lo suficientemente inteligente para eso, respondió, todavía sonriéndole con aire de suficiencia mientras ella suspiraba. Deberías disfrutar tu tiempo aquí, Nohara-san. Pocos shinobi son bienvenidos y hospedados en tierras extranjeras como tú, dijo, y ella entrecerró los ojos. Preferiría disfrutar en mi propia casa, respondió ella sarcásticamente mientras él sacudía la cabeza con falso dolor mientras se apretaba animadamente el corazón. Tus palabras me hieren, Nohara-san, habló dramáticamente actuando como si sus palabras realmente lo hubieran herido. Tenía la esperanza de que llegaras a apreciar mi compañía. Después de todo, he estado sacando tiempo, especialmente para ti, de mi apretada agenda, respondió él, y ella no supo hasta qué punto era verdad. Aunque él había hecho un esfuerzo por cenar con ella al menos una vez al día, ella no estaba ciega a los continuos acontecimientos del castillo cuando varios nobles venían a recibirlo durante el día. Podía decir que la guerra en Kiri estaba entrando en sus etapas finales y que su tiempo en cautiverio pronto llegaría a su fin. Un cautiverio que de alguna manera había crecido en ella. Cuando fue capturada, pensó que su vida estaba perdida, porque pocos shinobi alguna vez lograron escapar de las garras enemigas, y los que lo lograron nunca volvieron a ser los mismos. Sin embargo, se había librado de ese cruel destino. Aunque perdió muchas libertades y quedó atrapada en una tierra extranjera, se sintió segura y honrada. Y fue en parte gracias al hombre frente a ella. Sí, el daimyo del fuego supuestamente había pedido que la trataran bien, pero estaba segura de que si él lo deseaba, Kiri podría hacerle la vida imposible, pero ese no era el caso. Entonces, se mordió el labio mientras miraba hacia abajo, reuniendo coraje mientras abría la boca. Sé que podrías haber hecho mi vida mucho más difícil, comenzó mientras miraba hacia arriba. Sin embargo, no lo hiciste. Y me permitiste vivir una vida digna y en paz. Aunque soy prisionera, me has tratado bien y por eso tienes mi gratitud, dijo mientras le daba al hombre un pequeño arco. No hay necesidad de eso, respondió él, con voz suave mientras la miraba a los ojos. Yo también disfruté mucho de tu compañía, Nohara-san, respondió mientras se levantaba y comenzaba a alejarse y le dijo las siguientes palabras de fiesta mientras le daba una pequeña sonrisa. ¿Y qué sabemos nosotros? Quizás nuestro futuro no sea tan lejano como parece creer. 000 Shisui Uchiha Shisui se encontró arrodillado sobre una rodilla en la torre del Hokage. La aldea acababa de celebrar la ascensión de un nuevo Hokage con el Sandaime Hokage retirándose de su posición y el joven prodigio, Minato Namikaze, tomando el manto del Yondaime Hokage. Hubo algunas tensiones en el pueblo con el reciente fallecimiento de Danzo Shimura, un concejal mayor y estimado. El hombre había sido compañero de equipo del Sanadaime, un estudiante del Nanadaime, pero por alguna razón su funeral había sido un asunto silencioso realizado en secreto sin honores.
Había algunos rumores sobre el hombre y sobre cómo había cometido crímenes contra la aldea, pero aún no se había aclarado nada. Aunque lo que causó más ansiedad fue la deserción del infame Snake Sanin de Konoha, y la noticia tenía a todos los clanes y fuerzas en vilo, para Snake Sanin, no era un shinobi común y corriente. Había dirigido la división de I+D de Konoha y era candidato a Kage hasta hace poco, alguien a quien habían considerado muy seriamente para el puesto. Su deserción tuvo graves implicaciones para la aldea, y ya se habían desarrollado fuerzas de trabajo especializadas para rastrear al hombre, pero Snake Sanin era todo menos incompetente. El único rayo de esperanza en estos tiempos había sido Yondaime, Minato-sama, cuya fuerza y destreza inspiraban confianza en la aldea. Jounin Shisui, tranquilo, le ordenó el Hokage-sama con una sonrisa mientras Shisui se levantaba, aún sin saber por qué había sido convocado. Gracias, Hokage-sama, dijo mientras se levantaba y veía esos ojos azules mirándolo con un brillo mientras el Hokage-sama abría la boca. ¿Tienes alguna idea de por qué te han convocado?, cuestionó el hombre, su tono más ligero que el que tendría Sandaime-sama, pero sabía que no debía dejar que eso lo engañara. Yondaime Hokage, Minato Namikaze, fue el único shinobi de su tiempo en obtener un rango SS y una orden de huir al verlo. Y no había conseguido ese rango mediante sonrisas y cortesía. Era una proyección del poder de Konoha, un shinobi que había matado sin ayuda a más de 1000 Iwanin para cambiar el rumbo de la guerra. No, Hokage-sama, respondió tranquilamente. Sin embargo, temía que pudiera tener algo que ver con las quejas del clan, que estaban creciendo a medida que se sentían despreciados después de que Fugaku-sama había sido ignorado por el puesto de Kage, y a los Uchiha una vez más se les negaba el puesto que habían buscado durante años. Has ascendido de rango bastante rápido. He hablado con muchos shinobi, y todos ellos te han promocionado como un verdadero prodigio entre tus compañeros, y yo estaría de acuerdo con ellos, lo elogió el Hokage-sama. Y las palabras que salían de la boca de un hombre, Shisui pensó que un modelo a seguir se sentía bien. Shisui, el teletransportador como te llaman. Un nombre interesante, continuó el Hokage-sama con una sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante. Y parece que tu fama y tus elogios han ido más allá del mundo shinobi, finalizó sus palabras, sorprendiéndolo. En general, a la mayoría de los residentes de la nación no se les dio ninguna información sobre la aldea oculta, porque estaban ocultas. Solo la información esencial se transmitió a los órganos de gobierno pertinentes, y los residentes comunes del País del Fuego solo conocerían a un ninja verdaderamente legendario e historias. Jounin Shisui Uchiha, por orden del actual daimyo Akihito Shirahoshi, se te ha ofrecido un puesto en el estimado Guardián 12. El jefe de tu clan ha sido informado de la oferta y ya ha dado su consentimiento, y con eso, un pergamino fue presentado. En este pergamino se enumeran más detalles y obligaciones de esta asignación de deberes, y por un segundo, Shisui no pudo creer esas palabras. Guardián 12. Los guardias personales del daimyo eran todos shinobi especiales, honrados y hábiles más allá de un shinobi normal. Fue un honor, una posición de gran influencia y poder. ¿A mí?, cuestionó, perplejo de que un simple chunin como él hubiera sido nominado para el puesto. Pero solo soy un Jounin de Tokubetsu, por supuesto que debe haber mejores opciones, protestó. Podía nombrar algunos desde lo alto de su cabeza, y el alumno de Hokage era uno de ellos. Ataque Kakashi era casi un nombre familiar en ese momento. El ninja de cabello plateado había estado entrenando con vigor y llevando a cabo misiones a tal ritmo que ya le estaban dando su propio epíteto, la copia, mientras hacía uso del último regalo que le había dado su amigo. Y el Hokage-sama sonrió. Te subestimas a ti mismo, Jounin Shisui, después de que toda la recomendación para ti vino del mismísimo daimyo, y se quedó quieto ante esas palabras. El mismísimo daimyo-sama, cuestionó, sin creer esas palabras. Efectivamente. El propio daimyo-sama te nominó para el puesto por tu nombre, reiteró mientras sonreía mientras intentaba darle sentido a esas palabras. Puedes rechazar la oferta, por supuesto. Aunque creo que deberías pensarlo y tal vez hablar con Fugaku-san antes de decidir. Y asintió mientras recogía el pergamino. Lo haré, respondió todavía aturdido, con un solo susurro saliendo de sus labios mientras salía aturdido de la oficina, pues acababa de enterarse de que no solo se estaba volviendo bastante famoso, sino que acababa de recibir una nominación de la más alta poder en la Tierra. Acababa de recibir una nominación del daimyo-sama.
De vuelta en la capital, en el campo de entrenamiento en el castillo del daimyo, Tsunade Senju se encontró parada frente al noble más estimado de su tierra mientras los 12 guardianes miraban con preocupación desde un lado, sus ojos fijos en ella con preocupación y aprensión mientras el daimyo-sama recién resucitado estaba frente a ella con una expresión ilegible. ¿Estás seguro de esto, Akito? La intención de matar no es una broma, y no soy un shinobi normal, no importa lo que pienses. He participado en 2 guerras. Incluso si tuviera que retroceder, podría ser peligroso. Reiteró, pero el joven daimyo asintió. Lo sé, pero esto es necesario, y no te lo habría preguntado si no hubiera creído que lo era. Estaré bien, así que comencemos, dijo mientras tomaba aire lentamente. Ella asintió antes de cerrar los ojos, sabiendo que había poco que pudiera hacer para detenerlo. Entonces que así sea. Ella respondió mientras cerraba los ojos, llevando su chakra justo debajo de su piel, antes de soltarlo con un estallido mientras concentraba toda su intención asesina en el joven frente a ella. Grieta. Shin. El suelo bajo sus pies se agrietó y de repente se encontró rodeada por 12 shinobi demasiado entusiastas, con sus espadas apuntando a su cuello. ¡Alto! Llegó la voz de Akito, y vio como el guardián 12 retrocedía revelando una forma todavía de pie pero bastante jadeante de Akito Shiraoshi y se sorprendió por su resistencia, porque conocía a shinobi de pleno derecho que flaquearían después de tal presión. Te ordené que no interfirieras, ladró enojado, y el líder de los 12 dio un paso adelante. Pero daimyo-sa, fui claro. Ella no me hará daño. No interfieras de nuevo. Ordenó, y el hombre asintió. Como desees, daimyo-sama, y con eso, desaparecieron una vez más cuando él la miró a los ojos y el sudor goteó desde un lado de su cabeza. De nuevo. Él habló y ella asintió, tratando de razonar el motivo detrás de esta petición única. ¿Qué estás planeando ahora, Akito? Pensó mientras se preparaba una vez más. Cuando le llegó la noticia de la destrucción de Uzushio, se llenó de miedo, aprensión, ira, rabia y, sobre todo, soledad. Sí, Lady Mito todavía vivía, pero se acercaba al final de su vida y pronto partiría del mundo, confiando su carga a Kusina y dejándola sola. Había perdido a su familia, había perdido amigos, había perdido todo lo que amaba ese día. Después de ese día, durante años esperaría, con los ojos fijos en el cielo abierto, observando a cada halcón mensajero, con la esperanza de que avisara de algún superviviente. Sin embargo, esa palabra no llegó y pronto los vestigios de esperanza exhalaron su último aliento, muriendo mientras ella se resignaba a una vida sin familia. Y así, pasarían los años, ella se enfurecería, lucharía, estudiaría. Se haría amiga de muchas personas, pelearía con muchas personas, conocería a Mikoto, Shizune y, lo más importante, conocería a Minato. Él era el único que nunca se reiría de sus sueños, que llamaría a su cabello un bonito color rojo en lugar del habitual insulto tomate. Y se enamoraría, ya no estaría sola, pero aún quedaría un agujero en su corazón, anhelando una familia que tal vez nunca llegaría. Sin embargo, lo sería. Tsunade-sama vendría con la noticia y le contaría la noticia que durante mucho tiempo había perdido la esperanza de volver a escuchar. Se habla de Uzumaki, los demonios rojos cazaron hasta el último niño, pero sobrevivieron. 2 más, una mujer y un niño. Escondida por un noble y ella había esperado lo peor, muy consciente de la naturaleza furtiva de aquellos con tal poder. Sin embargo, le habían asegurado lo contrario, le habían asegurado que estaban bien, que su familia, por muy distante que estuviera, estaba siendo tratada bien. Le había dolido que no se hubieran puesto en contacto con ella. Ella había llorado ese día, algunos de alivio y otros de dolor por eso. Sin embargo, ahora la espera finalmente había terminado y se sentó frente a las 2 personas que durante mucho tiempo había deseado conocer. Nunca pensé que volvería a ver a alguien como yo, sus palabras temblaron cuando la mujer Uzumaki se sentó frente a ella. Kirin era su nombre y era un poco mayor que ella. Y aunque sus recuerdos eran de mala calidad, estaba segura de que eran primos lejanos pero todavía primos. Y eso significaba que Kusina ya era tía. Ella ya era una para Itachi, pero aún así, esta vez era por sangre. Yo también. Cuando llegó la noticia de la emboscada, estábamos fuera del pueblo.
Intenté regresar, pero cuando llegué a los puertos, me enteré de lo que había pasado, de cómo todos, la mujer mayor detuvo sus palabras, suspirando de dolor cuando los dedos de Kusina sobre la taza se apretaron con rabia. Incluso después de todos estos años, la rabia rara vez había disminuido. Sintió que su chakra ardía con su ira, el sello en su vientre ardía mientras el Kyuubi se alimentaba de su ira. Suspiró y se calmó mientras la mujer mayor continuaba. Estábamos varados. Vi hombres buscándonos a nosotros, a los pelirrojos, y persiguiéndolos. Entonces, fuimos al bosque, vi a muchos de nuestros parientes asesinados y capturados, pero los evadí, ya que vivía en el bosque. Hasta que Karin se sintió enferma, habló débilmente, y Kusina conoció a la pequeña. Ella era un reflejo de Kirin-san y era una niña alegre con una gran boca. Tenía 6 años, la mayoría de edad, para ingresar a la academia. Ella cayó enferma y, a pesar de mis esfuerzos, su condición solo se deterioró. Y justo cuando estaba a punto de buscar la ayuda de una aldea oculta para ella, nos salvamos. Y desde ese día, debido a la magnanimidad del señor Akito, nunca me ha faltado nada, habló con reverencia, y no sabía cómo sentirse al respecto. Él era su daimyo y los había rescatado. Sin embargo, él se los había ocultado. ¿Por qué no me contactaste?, preguntó, viendo sus labios finos mientras miraba hacia abajo. Había visto algo del mundo shinobi y lo temía lo que significaría para Karin. Ella era una niña y no deseaba obligarla a llevar una vida que apenas entendía. Y aunque deseaba asegurarse de que tal cosa no hubiera sucedido en Konoha, sabía que era mentira. Incluso recientemente, las revelaciones sobre las operaciones de Shimura la habían impactado. Todo fue tan condenatorio que, si alguna vez saliera a la luz, podría sacudir los cimientos mismos del pueblo. Pido disculpas si eso estuvo mal de mi parte. Sé lo sola que debes haberte sentido, pero tuve que elegir lo que pensé que era mejor para Karin, dijo. Y Kusina rechazó su disculpa. No tienes que disculparte, habló. Estoy feliz de que estés vivo, explicó, y estaba siendo honesta. ¿Mencionaste algo acerca de que necesitabas mi ayuda?, preguntó Kusina mientras dejaba su té. Toda esta ceremonia la estaba volviendo cansada e inquieta. De hecho, habló Kirin-san mientras dejaba su taza también. Sé que es repentino y presuntuoso de mi parte, pero Lady Tsunade-sama me aseguró que usted era la mejor persona para hablar sobre esto, comenzó la pelirroja mayor, haciéndola fruncir el ceño. De los muchos Kekko y Genkai de nuestro clan, tengo la suerte de tener 2, comenzó, sorprendiendo a Kusina, mientras la mujer pelirroja se quitaba la manga. El ojo de Kagura, que me han dicho que compartes, y el chakra curativo especial, pero Karin es diferente, y los labios de Kusina se estrecharon al ver la marca en su antebrazo. Karin, sin embargo, mi pequeña ha sido bendecida incluso más allá de eso, habló con algo de orgullo mientras la mente de Kusina corría, mientras los puntos se conectaban. No puedes decir, jadeó, y la pelirroja mayor asintió, confirmando su sospecha. Ella ha sido bendecida con los 3. Y sus reservas de chakra son mayores que las de un niño normal. A pesar de mis deseos, ella desea convertirse en una shinobi como Tsunade-sama, su salvadora, dijo con una sonrisa mientras la pelirroja mayor la bajaba. Cabeza. No puedo ayudarla más allá de mis limitaciones, así que te imploro que la tomes bajo tu protección y la ayudes a recorrer el mundo traicionero del que no sé nada. El vicio de la mujer mayor se estremeció ante esas palabras mientras Kusina se sentaba asombrada. No había necesidad de pensar en eso. Ella nunca podría negar tal petición. Y tal vez esto sería una buena práctica para ella en preparación para la vida que crecía dentro de su útero. 000 Mairou Miya, madre del tercer príncipe. La vida de Mairou Miya había terminado. Su hijo estaba muerto y las tierras de su padre estaban sitiadas, él y sus hermanos cautivos esperando que el daimyo decidiera su destino. Todo había terminado, la lucha, la conspiración, todo había terminado cuando ella se sentó en la corte vestida con un kimono negro de luto mientras el nuevo daimyo presidía su primera sesión en la corte. Akihito Shirahoshi, el joven Hito de Shinoi, estaba sentado en el trono, vestido majestuosamente como alguna vez lo hizo su señor esposo, como se suponía que debía hacerlo su hijo. Sin embargo, a diferencia de antes, no se sentó solo, porque detrás de él estaba sentada la maldita princesa.
Era una tradición arcaica que una emperatriz se sentara detrás del daimyo, ofreciéndole consejos si así lo deseaba, pero nadie antes que el joven Hito había permitido que la emperatriz tomara tal posición de poder, a menudo entregándolos a los asuntos más femeninos. Sin embargo, el joven Hito era diferente, porque colocó a su emperatriz detrás de él, honrándola más allá de lo que Kura alguna vez mereció. Apretó los dientes al ver a su hija en ese lugar. Ella hervía de rabia. Todo fue gracias a ella. Por esa desgraciada chica. Si hubiera muerto como su madre, nada de esto habría sucedido. Su hijo estaría vivo. Su padre estaría vivo. El primer ministro se puso de pie cuando sonó el gong, silenciando a toda la sala mientras hablaba con voz poderosa. Que comience la sesión, y así comenzó la primera sesión de la corte del joven daimyo cuando muchos nobles llegaron y comenzaron a ensalzar varios regalos de su nuevo daimyo, tratando de ganarse su favor. Algunos se atrevieron a presentar a sus hijas, insultando a la emperatriz detrás de ellos, pero sus expresiones no cambiaron. Ni ante las espadas ni los vestidos más elegantes ni ante las chicas más promiscuas, sus ojos no se desviaban mientras permanecía sentado impasible, realizando los movimientos. Sin embargo, era un hombre y los hombres eran volubles. El daimyo ya tenía una concubina, Himiko Chiba, y ella tenía un plan para usarla. Debido al luto, el joven daimyo no pudo desplazarla a ella ni a ninguna de las esposas del daimyo anterior durante unos meses. Y mientras servía de venganza e indignación, prometió utilizar ese tiempo para vengarse, si no del daimyo, al menos del que había causado todo esto. Esa maldita princesa. Pondría fin a ella como lo había hecho con su madre, para que no fuera lo último que hiciera. Toda la farsa continuó durante algún tiempo, y luego terminaría, con toda la corte tensa, porque el nuevo daimyo no había dicho una palabra. Ninguno sabía lo que pasaba por su cabeza. Ya he visto suficiente, dijo, su poderosa y decepcionada voz recorrió la habitación mientras los nobles se tensaban. Nuestro país acaba de salir de una guerra de tiempos difíciles en los que se produjeron muchos sacrificios por parte de nuestro pueblo. Y aunque muchos de ustedes esperarían grandes celebraciones por mi ascensión, como ha ocurrido con muchos de mis predecesores, lo dejaré claro correctamente. Ahora. Yo no soy esos hombres, rugió, y su presencia llenó la habitación. No languideceré en tesoros mientras mi pueblo muere de hambre, y no permitiré que ninguno de ustedes lo haga también. Sin embargo, no estoy ciego ante la necesidad de celebrar, añadió en voz baja. Entonces, anuncio una reunión de primavera en honor de mi ascensión y el fin de la guerra. Y con esto, anuncio el fin del racionamiento. Regocijémonos en esta nueva era de paz y oremos para que nos dure toda nuestra vida. Vidas, anunció mientras los lores aplaudían. Pero antes de eso, anunció bruscamente, y los aplausos se interrumpieron. Debemos ocuparnos de un asunto inmediato, un asunto de traición, anunció, y el corazón de ella se encogió cuando se abrieron las puertas. Traigan al acusado. Y vio cómo guardias armados traían a su padre y a sus hermanos. Tsunade Senju conocía a Akihito Shirahoshi desde hacía casi una década, pero incluso ahora, el chico a veces sería un misterio para ella. Había pasado de ser un simple Hito a convertirse ahora en el daimyo de toda la Nación del Fuego. Hablando políticamente, él era quizás el hombre más poderoso del continente, pero incluso ahora, a menudo seguía siendo un enigma para ella, especialmente ahora mientras estaba sentado resoplando, cubierto de sudor, habiendo completado el entrenamiento único que le había pedido para su ayuda. Akihito no era ajeno al concepto de intención asesina, una habilidad arraigada en él a través de su riguroso entrenamiento samurái. Sin embargo, había una clara diferencia entre los instintos de batalla de un samurái, donde el énfasis estaba en la forma y la función, y las artes shinobi, que se centraban únicamente en el arte de matar. Esta distinción matizada en su formación fue un testimonio de la complejidad del carácter de Akihito. Él era el daimyo ahora. Tenía a su entera disposición un ejército literal que cumpliría sus órdenes, derribaría aldeas y masacraría a miles de personas siguiendo su palabra. Sin embargo, ¿qué tarea era tan importante y secreta como para que se sometiera a este entrenamiento? ¿Qué estás planeando, Akihito? Cuestionó mientras el joven daimyo se secaba el sudor de la frente. Sus ojos se encontraron y él sonrió. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? No me digas que estás preocupado por mí. Cuestionó él y ella se burló. Idiota, ahora eres un daimyo.
No sé si te das cuenta de esto o no, pero todo este país depende de ti. Eres responsable de millones de vidas. Así que no seas imprudente. Dime qué es. Que te prepares para que yo pueda ayudarte, lo reprendió. Miró al cielo y su respiración ahora se calmó a pesar de que no había hablado durante algún tiempo. ¿Entonces has pensado en mi propuesta?, preguntó, recordándole la oferta que le había hecho antes. No entiendo. Tienes al guardián 12 y al Hokage a tu entera disposición. ¿Por qué me querrías como asesor?, preguntó. Bueno, por tu belleza, por supuesto, bromeó, y ella le dio una patada a un guijarro, que él bloqueó con su vaina mientras se reía entre dientes. Habla en serio, mocoso. Ella lo reprendió mientras él ahogaba su risa. Aunque sabía que a alguien más le habría gustado mucho si le hubieran dicho esas palabras. Hay muchas cosas en las que me vendría bien tu ayuda. Hay muchas cosas que yo, como civil, nunca entenderé sobre la cultura shinobi y las operaciones de la aldea. Si voy a navegar por estas aguas y hacer lo que imagino, lo haré. Necesito un asesor bien versado en el sangriento mundo de los shinobi, habló con seriedad mientras se giraba hacia ella. Alguien que se deja seducir por la propaganda y las ideologías idiotas, pero que ve todo el desorden y el peligro que es, y desea cambiar, argumentó. Sabes que Minato me ha ofrecido un lugar en su consejo, permitiéndome hacer lo que siempre había deseado y establecer un verdadero cuerpo médico en Konoha, le dijo. La oferta de Minato era tentadora, pero legible. La oferta de Akihito era misteriosa y contenía muchos secretos y una visión que ella tenía algo de miedo de conocer. Admirable, pero esa empresa exigiría poco de ti. Shizune-san podría hacerlo igual de bien. Ella sabe casi tanto como tú sobre Iryo Ninjutsu y sería capaz de liderar un equipo así también. Él encontró agujeros en su refutación, y su evaluación le mostró nuevamente cómo sabía y vio más de lo que muchos le daban crédito. ¿Y qué quieres que haga como tu asesor?, preguntó ella, después de pensarlo mucho, decidiendo saber de sus verdaderas intenciones. Él la miró a los ojos mientras respondía. Me gustaría que cambiaras el mundo, y había convicción en su tono, una convicción que no le recordaba los sueños bulliciosos y esperanzadores de su abuelo, Ashirama. No, esta era la convicción fría y calculada de su tío, Tobirama. Un sueño, una visión basada no en la esperanza sino en la acción fría y cínica. ¿Y este entrenamiento es parte de eso?, cuestionó y él asintió. Es el comienzo, respondió él mientras su mente daba vueltas. Dímelo entonces y tendré una respuesta para ti, ofreció ella, y después de pensarlo un segundo, él asintió mientras se alejaba de ella y se volvía hacia el cielo una vez más. Sabes que admiro bastante a tu abuelo y a Uchiha Madara por lo que hicieron. Las últimas acciones posteriores fueron ignoradas. Cambiaron el mundo. Especialmente Ashirama Senju, comenzó, y fue interesante verlo hablar de su abuelo. Sin embargo, no habló de él como el dios de Shinobi, el hombre más poderoso que jamás haya existido. No, habló de él como de un hombre de buen corazón. Por muy grande que fuera, tu abuelo cometió un error en sus esfuerzos. Cometió un error de grandes proporciones que debe corregirse, y ella frunció el ceño. Esas palabras que salieran de la boca de cualquier otra persona la enfurecerían y enojarían. Sin embargo, ella lo conocía lo suficiente como para saber que si él decía eso, entonces realmente lo creía. ¿Y qué malo fue eso?, cuestionó, con un tono mordaz cuando lo vio tratando de encontrar fallas en su abuelo. Y su respuesta la haría jadear al darse cuenta de lo que el idiota estaba planeando hacer. Y estaba agradecida de haberlo sabido antes. Porque no había manera de que dejara que el daimyo de fuego se parara frente al maldito Biju. 0, Minato Namikaze. Minato había sido Hokage desde hacía algún tiempo y, poco a poco, estaba empezando a comprender las responsabilidades que conllevaba el sombrero. Pronto se dio cuenta de que no podía llevarlos a cabo solo y que necesitaba aliados, personas que lo aconsejaran en asuntos de extrema importancia. Y tenía la gente justa para eso. Sandaime-sama se volvió controvertido después de la gran magnitud de las acciones perturbadoras en las que estuvo involucrado Shimura Danzo. Aunque seguía siendo un activo del pueblo debido a su destreza, había pensado que era mejor no llamarlo. Entonces, se habían elegido 3 personas para ello. Su sensei había sido el primero. Aunque era un Shanin y un shinobi muy poderoso, su verdadera utilidad residía en su vasta red de información que se extendía por todo el continente.
El segundo había sido Tsunade-sama, aunque la princesa Senju aún no había dado una respuesta a su oferta. Por último, le había hecho una oferta a Fugaku Uchiha. El patriarca Uchiha era un shinobi fenomenal con un profundo conocimiento de las tradiciones y la política de la aldea, por lo que formó su propio consejo. Aunque a diferencia del anterior, tenían poco poder procesable, eran valiosos asesores para él. La guerra en Kiri ha terminado, Jiraiya Sensei dio la noticia mientras Fugaku-san levantaba una ceja. Han seleccionado un nuevo Kage y Daimyo. Terumimei ha sido seleccionada como su nuevo Kage, y Fusio Suzuki ha sido nombrado Daimyo del agua, le informó, y Minato pudo sentir que la visión de su nuevo Daimyo tomaba forma. El cuñado de nuestro nuevo Daimyo, añadió Fugaku, y no le sorprendió que el hombre estuviera muy consciente de la situación política. Después de todo, era el jefe de un clan histórico. De hecho, podemos esperar que las negociaciones para una alianza comiencen pronto, ya que el Daimyo-sama desea hacer las paces con Kirigakure y el País del Agua. Él les dijo. Los Hyuga no estarán contentos con eso. Debes saber de la traición de aquel a quien llaman Ao el localizador, señaló Fugaku-san. De hecho, pero una alianza con Kiri sería buena para nosotros. Hay mucha rencor entre nosotros, y con esa alianza forjada, 3 de nuestras fronteras estarían aseguradas, les dijo. Quizás, pero Kiri y Konoha tienen un pasado sangriento. Las dos aldeas nunca han forjado una alianza hasta el día de hoy, señaló Fugaku-san. Estos son tiempos nuevos y debemos darle una oportunidad a la paz, rebatió, y el hombre asintió. Creo que Jiraiya-sama liderará las negociaciones, y Minato sacudió la cabeza. No, lo haré yo mismo. Jiraiya-sama tiene una nueva misión, una misión altamente secreta que cuenta tanto con mi aprobación como con la del Daimyo-sama, le dijo al patriarca Uchiha, quien estaba sorprendido. No estuvo mal por su parte suponer que Jiraiya-sama lideraría las negociaciones. Después de todo, él tenía más experiencia con estas cosas. ¿Y qué sería eso?, cuestionó. Vamos a intervenir en Amegakure y ayudar a negociar la paz entre las dos facciones dentro de la aldea. 0. Yakuya Sosuke. El primer ministro Yakuya Sosuke ha sido primer ministro durante la última década. Antes de eso, fue funcionario ejecutivo de impuestos, supervisando la recaudación de impuestos de todos los países. El trabajo implicó muchos viajes, lo que le permitió ver los distintos feudos y provincias de la región. Cuando estalló la Segunda Gran Guerra, vio cómo la gente moría de hambre y los nobles que la gobernaban continuaban con sus estilos de vida opulentos y languidecientes a costa del pueblo. Le enfureció ver esta injusticia, lo enfureció ver a los nobles desperdiciar comida y monedas mientras los niños en sus propios feudos morían de hambre. El respiro entre la Segunda y la Tercera Grandes Guerras había sido pequeño, porque nunca se había logrado realmente la paz verdadera. Solo se había materializado una tregua al final de la Segunda Guerra, después de que las pérdidas se volvieran astronómicas. Cuando comenzó la Tercera Guerra, él era primer ministro y, a pesar de ser el tercer hombre más poderoso de la región, tenía poco poder para interferir en el libertinaje de los nobles. A menudo escuchaba noticias de miles de personas muriendo a causa del hambre, debido a desastres naturales, ya que los recursos del reino se agotarían debido a la guerra. Sin embargo, un rayo de esperanza surgiría de la región de Shinoi. Comenzaría como una noticia de migración masiva hacia la región plana, con muchos señores riéndose mientras su gente huía de sus tierras desesperada. Sin embargo, a pesar de la afluencia, Shinoi sobrevivió, no habría noticias de muerte o desaparición, y enviaría un explorador real a esas tierras para ver el estado por sí mismo y el informe que recibiría lo sorprendería. A Shinoi, una región pobre, gobernada por un joven señor, le fue mejor incluso que a la capital, sus campos exuberantes de grano, su gente segura y saludable cuando el joven señor impartió una justicia rápida y ejemplar. Era la primera vez que supiera del joven Hito de Shinoi, y de ahí en adelante mantendría un ojo sobre el joven señor. A veces incluso protegiéndolo, mientras los señores se quejaban de él, intentaban derribarlo nombrándolo Oni. Y cuando la noticia del fallecimiento del hijo del daimyo llegara a la capital, el daimyo-sama se enfurecería y enojaría más allá de lo razonable, pero estaría indefenso. El complot contra su esposa e hijos involucraba a señores demasiado poderosos y demasiado relacionados con él. Procesarlos basándose en sospechas podría destrozar el reino.
De los hijos que tuvo con Lady Mio, solo su hija permaneció débil y débil aún viva, y aunque el Daimyo-sama no podía actuar por sí mismo, podía emplear un instrumento contra estos poderes. Akihito Shiraoshi sería ese instrumento. El Daimyo-sama estaría de acuerdo y se propondría un matrimonio entre el joven Hito y la princesa, sorprendiendo a toda la región. Y ahora, mientras estaba ante la tumba del difunto Daimyo, la recién coronada emperatriz a su lado, su corazón se sintió tranquilo. Había servido a ese hombre toda su vida y había estado lo suficientemente cerca de él como para considerarlo amigo. Ya está hecho, viejo amigo. Tu venganza está completa, susurró mientras oraba por él. Primer ministro, llamó una voz desde atrás, y encontró a un sirviente haciendo una reverencia. El Daimyo-sama desea verte. Una intervención en Angeakure, confirmó el patriarca Uchiha. Minato asintió mientras el nuevo consejo se reunía informalmente en la oficina del Hokage por primera vez desde la ascensión de Minato, aunque fue incompleto. Tsunade aún tenía que dar su respuesta, y la forma en que pasaba tanto tiempo en la capital y la ambición de su nuevo daimyo insinuaban un plan mayor. Ahora, todo dependería de lo que ella prefiriera. Si su conjetura era correcta, el daimyo podría ofrecerle un lugar en su propio consejo, una medida poco ortodoxa pero completamente legal dado el estatus novedoso del clan Senju. Sería similar al puesto ofrecido por Minato y, por lo tanto, la elección dependería totalmente de Tsunade. En cuanto a la elevada ambición de su nuevo daimyo, el joven había dedicado poco tiempo a intentar dejar su huella. Ya se hablaba de cambios radicales en las estructuras legales y fiscales de la provincia, y se hizo hincapié en que los señores no se durmieran en los laureles. Se estaban grabando en los feudos del daimyo prácticas que habían demostrado ser exitosas en áreas de agricultura y minería en sus propias tierras, y Jiraiya podía prever un aumento sustancial en los ingresos y el poder del daimyo con las medidas que estaba tomando. Eso podría ser peligroso, añadió Fugaku, y Minato asintió. Podría serlo, pero no está mal decir que las dos últimas guerras fueron provocadas por la avaricia de las 5 grandes naciones por controlar la región central de Ame. La estabilidad en Ame podría ayudar a estabilizar las cosas en toda la región permitiendo que se mantenga la paz. Añadió. ¿Esto se está haciendo por orden del Daimyo-sama? Fugaku cuestionó y Jiraiya habló. Lo es, aunque no vamos a hacer esto a la manera ninja, agregó haciendo que los ojos del patriarca Uchiha se volvieran hacia él, mientras Minato le pasaba una misiva oficial. Konoha y el País del Fuego brindarán oficialmente ayuda de guerra a la Megakure devastado por la guerra con la bendición oficial del gobernante de la tierra, y de esta manera ofreceremos nuestro patrocinio a cualquier negociación pacífica entre los dos grupos atrapados en una batalla por el control de Amegakure, dijo. Y ahí estaba la belleza de su plan. ¿El Daimyo-sama planea declarar abiertamente sus intenciones? Fugaku pareció sorprendido, tal como lo había estado antes. De hecho, y dado que somos la única nación con amplia producción de alimentos y dinero para apoyar este esfuerzo, es un papel que solo nosotros podemos asumir. Además, también tenía la sospecha de que su nuevo daimyo estaba consciente de su conexión con uno de los dos grupos que operan en Ame. Akatsuki, la joven fuerza que había arrasado las regiones orientales de Ame, era un grupo misterioso que afirmaba luchar por la paz en Ame. Anzo había estado vigilando de cerca al grupo y aún tenía que hacer un movimiento abierto contra ellos. La salamandra de Ame estaba envejeciendo y sería lo suficientemente inteligente como para oler el cambio que se gestaba en el aire. Su nuevo daimyo parecía consciente de su conexión con Akatsuki y había propuesto su nombre específicamente para esta misión, mostrando su perspicacia para saber cosas una vez más. Es una medida audaz, conjeturó Fugaku. Lo es, pero podemos convertirnos en los vencedores de la guerra anterior. A pesar de todo lo que ha sucedido, Konoha es fuerte, y con los fondos que lleguen de la capital, podremos realizar mejoras sustanciales en la infraestructura dada. Es un movimiento que deseo hacer, y el jefe del clan Uchiha asintió, sabiendo que tenía pocos motivos para rechazarlo o hablar en contra, no que sería efectivo ya que Minato había reducido bastante el papel del consejo después de la decisión. Toda la debacle de Shimura. ¿Y cuál sería mi papel en esto? Y por eso lo estaban convocando. Orochimaru. 0 Kusina Uzumaki. A Kusina Uzumaki no le gustaba la pompa y la ceremonia. No le gustaban las tradiciones obtusas y otras prácticas similares y se sentía incómoda con ellas, aunque sabía que a veces esas cosas no podían evitarse.
y fue uno de esos momentos en que ella se sentó frente a su nuevo daimyo. Akihito Shirahoshi, el joven daimyo, estaba sentado frente a ella, vestido con las sedas más finas que jamás había visto, vestido como debería hacerlo un noble de su rango, pero carecía de gran parte de la actitud altiva y el orgullo autoritario de la mayoría de los nobles. Él era tranquilo y amigable, pero ella no dejó que eso la engañara ni por un segundo. Kushina Uzumaki era un sensor, y con su proximidad, podía sentir su chakra bastante a fondo, y se sorprendió. Akihito Shirahoshi no era un shinobi, era un samurái, pero su chakra le hablaba de una agudeza y un entrenamiento que iban más allá del entrenamiento samurái normal. Su naturaleza de chakra era viento muy parecida a la de Minato y había sido entrenado con absoluta precisión. Ella podría argumentar que su maestro sobre el futón podría incluso rivalizar con el de Minato, y luego estaba la cantidad de chakra. Sus reservas rivalizaban fácilmente con las de Tokubetsu Jounin y, dada su edad, seguirían creciendo. Si hubiera nacido en un pueblo escondido, estaba segura de que tenía madera de prodigio. Y luego estaba el escenario. No tenía decenas de sirvientes esperándolo. Se sentaron solos, él y Lady Tsunade, quien parecía bastante nerviosa mientras estaba sentada al lado del joven daimyo. ¿Por qué me has convocado aquí, daimyo-sama? Cuestionó, porque se dio cuenta de que la conversación a ese momento había sido más superficial, y sintió que era mejor que fueran al grano. La verdad es que deseaba verte y agradecerte la carga que llevas por el pueblo y por mi país, comenzó, y ella quedó desconcertada por su sinceridad. Y deseaba ver si había algo que pudiera hacer para aliviar esa carga, y con eso, dejó su taza y ella sintió que su chakra se agudizaba mientras la miraba a los ojos, y fue como si estaba siendo observado por el Sharingan de Mikoto. Siendo un Jinchuriki, soy consciente de que has llevado una pesada carga desde que el Bijuno fue sellado dentro de ti, una carga que habría interferido mucho en tu vida y continuaría haciéndolo a medida que avancemos, y se detuvo. Ante esas palabras mientras sus ojos bajaban hacia su vientre. ¿Él lo sabía? Pensó mientras sus ojos se dirigían hacia Tsunade-sama. Su alarma debió manifestarse, porque las siguientes palabras del daimyo la sorprendieron. Sé de tu embarazo, Uzumaki Kushina, habló, y ella se quedó quieta, pues por ley y tradición, era muy riesgoso para un Jinchuriki tener un hijo. Esto podría poner en peligro a toda la aldea, ya que el sello se debilitaría durante el parto, poniendo en peligro la seguridad de toda la aldea. No hay necesidad de temer. Nadie interferirá ni hablará en contra de tus decisiones, le aseguró, y ella asintió. Estoy agradecida por eso, daimyo-sama, pero ¿qué es lo que busca de mí? Preguntó una vez más. Él no respondió de inmediato. Deseo conocer al Kyuubi, respondió él, sorprendiéndola, y por un tiempo, no pudo reprimir esas palabras. ¿Quieres conocer al Kyuubi? Preguntó de nuevo. La joven daimyo asintió mientras sus ojos se dirigían hacia Tsunade-sama en busca de orientación, ya que no sabía cómo reaccionar. Por jerarquía, un daimyo estaba por encima del Hokage, pero esta era una petición inusual. Una petición muy peligrosa. Por supuesto, no deseo modelar el sello ni nada por el estilo. Tú mismo eres un maestro de sellado y, para tu seguridad, Lady Tsunade me ayudará en esto, dijo, señalando hacia ella. Como nunca te dejaría pasar por esta locura solo, tonto, lo llamó con una burla, sorprendiéndolo a él y a ella misma. ¿Vas a dejar que él haga esto? Preguntó, y la rubia Sanin se encogió de hombros. Él es más terco que mi propio abuelo, lo único que puedo hacer es no dejarlo morir, dijo y luego sus ojos se posaron en el joven daimyo una vez más. ¿Pero por qué? El Kyuubi es un Biju, una bestia de destrucción y odio inimaginable, ¿por qué querrías intentar enfrentarlo? Preguntó, y él sonrió. Creo que hay más en el Biju de lo que crees. Esta es una petición bastante simple. He hablado con el Hokage-sama sobre esto también y, aunque reacio, no se opuso, le aseguró. Está bien, asintió, sin tener realmente espacio para objetar. Asintiendo, extendió su mano y Tsunade-sama se levantó, se acercó detrás de él y puso su mano sobre su cabeza. Con su control de chakra, debería poder entrar en tu espacio mental, le dijo. Ella asintió mientras tomaba su mano y sentía su chakra adaptarse al suyo. Tsunade-sama asintió. Cerró sus propios ojos, calmando su chakra mientras buscaba en su interior un lugar que rara vez, o nunca, se atrevía a pisar. Y como un hilo de agua, su conciencia siguió la de ella mientras ella se sentía completamente inmersa en sí misma.
Cuando abrió los ojos, se encontró en un claro infinito pero finito. El suelo bajo sus pies era agua que brillaba con un tono rojo y un tenue resplandor anaranjado iluminaba el área. Y justo frente a ella estaba la razón de su supervivencia, su prisionera, su deber. Su carga. Encadenada y empalada en una enorme roca, cubierta con sellos que se habían perfeccionado a lo largo de siglos, pero a pesar de todo esto, su chakra burbujeaba peligrosamente, llenando el aire con una sensación de presentimiento y muerte que la convertía en su propio filo. Y luego lo sintió cuando los orbes rojos se abrieron, y sintió que esas rendijas aterrizaban sobre ella, enviando un escalofrío por su columna. Todo el claro tembló como el arma de destrucción masiva, la carta de triunfo de Konoha. Los zorros de 9 colas la miraron y dejaron al descubierto su chakra. A pesar de las focas, llenó el aire y la hizo tragar mientras gruñía peligrosamente. Esto era peligroso. El Bifulu continuó rugiendo y luchando. Todos sus esfuerzos por controlarlo fracasaron cuando el aire se espesó con su presencia. Esto fue un error. Rugió mientras intentaba alejarse de las cadenas. Kushina empujó su propio chakra dentro de él y lo apretó, tratando de controlar su chakra para el Daimyo-sama, pero la bestia era inmanejable. Es demasiado, necesitamos, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando el Daimyo-sama dio un paso adelante sin ser molestado por su espada atada a su costado mientras el agua bajo sus pies se elevaba en olas, y el Daimyo-sama caminó hacia adelante, sacó su espada y la golpeó suavemente en la superficie. Y todo se calmó cuando habló. ¿No crees que todo esto es suficiente, Kyuubi? Habló dirigiéndose a la bestia gigante cuyo enfoque ahora se volvió hacia él. ¿Quién eres? Te haré trizas. Me liberaré y destrozaré tu alma. Rugió de nuevo mientras miraba al Daimyo-sama con sus ojos rojos. Soy Akihito Shirahoshi, el Daimyo del País del Fuego, el Daimyo-sama habló claramente. Y he venido a negociar, hijo del gran sabio, pronunció y los ojos del Kyuubi se entrecerraron ante esas palabras, y rugió, sacudiendo furiosamente todo el claro mientras intentaba romper los sellos. ¿Cómo te atreves a tomar ese nombre? ¿Cómo te atreves? Te mataré. Te haré pedazo. Rugió enojado cuando sintió que las focas se calentaban. Solo digo la verdad. Después de todo, eres su hijo en cierto sentido, ¿no es así? Continuó el Daimyo-sama, sin molestarse por la enorme presión en el aire. Kurama.